Estuve en coma durante 2 semanas después de que mi padre me golpeara hasta casi matarme, estando yo embarazada de 8 meses, por haber revelado su aventura secreta. Mi madre me escupió en la cara: mantén la boca cerrada o acabarás de nuevo en coma. Así que le serví una venganza que no pudieron tragar. Lo primero que recuerdo al despertar es el techo. El techo del hospital. Esas baldosas de espuma con pequeños agujeros. Me quedé mirando fijamente durante lo que pareció una eternidad antes de comprender dónde estaba, y luego unos segundos más antes de comprender por qué, y entonces giré la cabeza y vi el equipo de monitorización y una cuarta línea en mi brazo y a mi marido Mark sentado en la silla junto a la cama con la cabeza entre las manos. Me oyó moverme. Levantó la vista. Su rostro reflejó algo que no puedo describir con palabras. Alivio y dolor a la vez. Ambas emociones se mezclaron de tal manera que lo entendí antes de que me lo dijera. Algo le había pasado al bebé. Se llama Grace. Tiene 18 meses y está bien. Quiero que la tengas de inmediato. No voy a hacer que te quedes con ese miedo. Pero ella no. Llegó al mundo a las 34 semanas por cesárea de emergencia mientras yo estaba inconsciente y las 2 primeras semanas de su vida las pasó en la UCI mientras yo estaba en coma y Marcus iba y venía entre nosotros sin dormir. Y eso es algo que llevaré conmigo para siempre. No el coma, sino las 2 semanas que no estuve a su lado. Mi padre me metió allí. Se llama Douglas Mercer, tiene 63 años y golpeó a su hija, que estaba embarazada de 8 meses, hasta dejarla inconsciente en la cocina de la casa donde crecí porque le había contado al marido de su novia lo que estaba pasando. Permítanme explicarles cómo llegamos a eso. Mi padre llevaba 4 años teniendo una aventura. Me enteré de la forma en que uno se entera de cosas que no busca. No husmeando, no sospechando, no por esa lenta acumulación de malentendidos que la gente describe cuando habla de saber que algo andaba mal antes de saber qué era. Me enteré en un ascensor de un hotel a 2 ciudades de mi casa, donde asistía a una conferencia de trabajo. Las puertas se abrieron en el tercer piso y mi padre entró con una mujer que no era mi madre. Estaban en medio de una conversación. Por lo que parecía, algo raro estaba pasando. Ella se reía de algo que él había dicho. Su mano estaba en la parte baja de su espalda de una manera particular, que no era casual ni accidental. Entonces me vieron. La conversación se interrumpió. Bajó la mano. Los 3 nos quedamos en el ascensor durante 7 pisos sin que nadie dijera una palabra. Luego salí, caminé hasta mi habitación, me senté en el borde de la cama y miré la pared. Llamé a Marcus. No para contárselo. No se lo conté a Marcus durante semanas, no se lo conté a nadie, solo para oír su voz, que es algo que hago cuando necesito recordar lo que se siente al tener los pies en la tierra. Me habló de algo común, algún problema del trabajo, y yo lo escuché y dije lo correcto. Después de colgar, me quedé allí sentada otra hora. Luego abrí mi portátil e intenté averiguar quién era. Me llevó más tiempo del que uno podría pensar, teniendo en cuenta que había visto su rostro con claridad y tenía el número de teléfono de mi padre y la fecha del hotel. Pero la encontré. Patricia Holloway. 51 años, abogada corporativa en un bufete con un sitio web que incluía fotografías de los socios. Casada. 2 hijos adultos. Su marido se llamaba Edmond, nombre que aparecía en un artículo que ella había escrito para una revista jurídica 3 años antes, donde hablaba sobre el equilibrio entre la vida laboral y personal, y él aparecía en una fotografía familiar con cara de no tener ni idea. Estuve dándole vueltas a todo esto durante 3 meses. Lo que hice durante esos 3 meses fue, sobre todo, discutir conmigo misma. Una parte de mí me decía, díselo a tu madre, se lo merece. Una parte de mí pensaba que contárselo a tu madre no solucionaría nada, solo empeoraría las cosas. Otra parte pensaba que Edmond merecía saberlo. Y otra parte pensaba que no era asunto tuyo revelarlo, que no era asunto tuyo tu matrimonio y que tú no habías pedido esta información. Dijo que nadie me había pedido que lo llevara y que no sabía cómo dejarlo. Entonces me llamó Edmond. Encontró algo en el teléfono de Patricia. Lo suficientemente ambiguo como para que se lo cuestionara a sí mismo, pero lo suficientemente claro como para que no pudiera dejarlo pasar. Había encontrado el nombre de mi padre, lo buscó en Google y me encontró. Llamó a mi número de trabajo, lo cual no fue fácil, y cuando contesté me dijo, siento llamarte así. No sé si me lo estoy imaginando, pero necesito saberlo. No se lo estaba imaginando, le dije. En voz baja, por teléfono, sentada en mi escritorio con la puerta cerrada. Le hablé del ascensor, de la mano en la parte baja de su espalda, de los 7 pisos de silencio. Le dije la fecha y el hotel. Le dije que lamentaba que se enterara de esta manera. Dio las gracias. Luego colgó. Era martes. El viernes mi padre me llamó al móvil y no contesté, y el sábado por la mañana estaba en la puerta de mi casa. ¿Qué pasó después? Ocurrió más rápido de lo que esperaba. Edmond se enfrentó a Patricia. Patricia llamó a mi padre. Mi padre llamó a mi madre, supongo que para adelantarse a los acontecimientos. Mi madre me llamó. La llamada duró 4 minutos. Mi madre no me preguntó si estaba bien. Mi madre no me preguntó por Edmond ni por Patricia, ni por qué había visto en el ascensor, ni por qué había tomado esa decisión. Mi madre me preguntó por qué le había hecho esto a nuestra familia, y yo le dije que le había contado la verdad a un hombre sobre su propia esposa, y ella me dijo que no tenía derecho, y yo le dije que creía que él sí tenía derecho a saberlo, y ella me dijo que siempre había sido egoísta, y luego colgó. A la mañana siguiente, mi padre apareció en mi casa. Marcus ya se había ido a trabajar. Cabe mencionar que, evidentemente, Marcus no estaba allí, lo cual creo que influyó en lo que mi padre se permitió hacer. Llamó a la puerta y le abrí porque pensé que podría ser el repartidor de la compra. Entró. No voy a describir lo sucedido en detalle porque ya lo he contado suficientes veces a la policía, a los médicos, a los fiscales, al jurado, y cada vez me ha costado dinero, y ya no quiero gastar más aquí. Lo que te diré es que duró lo suficiente como para que los vecinos oyeran y llamaran al 999, y que cuando llegaron los paramédicos yo estaba inconsciente en el suelo de la cocina y mi padre se había ido. Se había marchado en coche. Me dejó allí. Con 8 meses de embarazo. En el suelo de mi cocina. Me desperté 14 días después. Primero el techo. Luego el sonido de los equipos. Después, Marcus dormido en la silla a mi lado. Inclinó la cabeza hacia atrás. El agotamiento propio de alguien que no ha dormido bien en 2 semanas se reflejaba en cada línea de su rostro. Dije su nombre. Salió mal. Débil, seco, casi inaudible. Pero él lo oyó. Lo que sucedió en los siguientes minutos solo puedo describirlo como una de las cosas más difíciles que he presenciado. Marcus despertó y me vio. Su rostro reflejó algo que creo que los rostros no deberían hacer. Alivio y dolor llegaron al mismo tiempo, recorriéndolo simultáneamente. Tomó mi mano, la sostuvo y permaneció en silencio durante un largo rato, porque aún no había nada que decir que no nos costara demasiado a ambos. Me habló de gracia y paz. Ella estaba bien. Estaba en la UCI neonatal. Había estado allí desde la sala de urgencias. Era pequeña, pero estaba luchando y iba a estar bien. Lo dijo en ese orden, comenzando con bien y terminando con bien, como hace alguien que ha pensado mucho en cómo decir algo.
Pedí verla. Me llevaron a verla a la mañana siguiente en silla de ruedas. Estaba en una incubadora, con cables y monitores. Era más pequeña de lo que jamás hubiera imaginado que pudiera ser una persona, y aún así ser una persona completa. Estaba durmiendo. Su mano era del tamaño de mi pulgar. Me senté junto a su incubadora durante 2 horas y no dije nada. Simplemente me quedé allí, mirándola. Haciendo lo que uno hace cuando sucede algo demasiado grande para reaccionar y lo único que puedes hacer es estar presente. Esas 2 semanas que ella estuvo en la UCI y yo inconsciente, tuve que encontrar la manera de sobrellevarlas. Marcus estaba allí. Estaba con ella todos los días, hablaba con ella, le sostenía la mano a través del puerto de la incubadora, diciéndole cosas aparentemente desagradables, algo que ella nunca le reprochó. No estaba sola. Sé que no estaba sola. Pero yo no estaba allí, y eso me queda grabado en algún lugar que no termina de resolverse, y ya dejé de esperarlo. Lo que sí tuve, cuando volví a ser yo misma por completo durante esos primeros días, fue claridad, no una claridad dramática. No era furia, estaba demasiado agotado para sentirla. La furia consume energía y yo estaba sin fuerzas. Era más bien la claridad que surge cuando todas las consideraciones complicadas desaparecen y lo que queda es muy simple. Mi padre me golpeó hasta dejarme inconsciente cuando tenía 8 meses de embarazo. Mi madre no había venido al hospital en 14 días. Esos eran los hechos. Iba a tratar con ellos como se tratan los hechos, con claridad, minuciosidad y sin suavizar nada para proteger a quienes no me habían protegido. Al tercer día, Marcus me preguntó qué necesitaba. No qué pensaba hacer con mi padre, ni si iba a presentar cargos, sino simplemente qué necesitaba. Le dije que necesitaba el número de BHO con cubo. Él ya lo tenía. Karen, la enlace, se lo había dado el primer día, al parecer, lo que dice mucho de Karen. Llamé a Becho desde mi cama de hospital, contestó y le dije que necesitaba contarle lo que había pasado. Me dijo que me escuchaba y le conté todo, desde el ascensor hasta la cocina. Al final guardó silencio un momento. Luego dijo, tenemos mucho trabajo por hacer. Empecemos. Mi padre fue arrestado ese mismo día en casa de mis padres. No intentó huir, lo cual su abogado intentó luego presentar como prueba de su arrepentimiento, algo que me pareció profundamente insultante, dado que se había marchado de mi cocina, se había ido a casa y, al parecer, se había tomado una taza de té antes de que llegara la policía. Mi madre estaba presente cuando llegaron a la casa. Les dijo a los agentes que yo había estado inestable durante mi embarazo, que había estado inventando cosas sobre la familia, que lo que hubiera sucedido probablemente era algo común. Era más complicada de lo que parecía. En ningún momento de los 14 días que estuve inconsciente, vino al hospital. Llegó el día 15. El día después de que me desperté. Entró en mi habitación mientras Marcus había ido a buscar comida. Me miró en la cama, el equipo de monitoreo, el cuarto, el estado de mi rostro que aún mostraba lo que le había sucedido, y se sentó en la silla donde Marcus había estado durmiendo durante 2 semanas y dijo, espero que entiendas lo que has provocado. La miré. Dijo, tu padre se enfrenta a la cárcel porque no pudiste mantener la boca cerrada. Dijo que Edmund Holloway había solicitado el divorcio, que Patricia estaba hecha un desastre y que la vida de todos estaba arruinada. Dijo que si yo sabía lo que me convenía, le diría a la policía que no recordaba con claridad, que había sido un accidente, que mi padre no lo había hecho a propósito. Luego se inclinó hacia adelante. Y me escupió en la cara. Y me dijo que me callara la boca o acabaría de nuevo en coma. Luego se levantó y se fue. Me quedé allí un momento. El equipo de monitorización emitió un pitido. El cuarto goteaba. Entonces pulsé el botón para llamar a la enfermera. La enfermera se llamaba Diane. Entró y le conté lo que acababa de suceder. Se quedó inmóvil, como alguien que está procesando algo que requiere acción inmediata en lugar de reacción. Me preguntó si estaba bien, físicamente bien, en ese momento, y le dije que sí. Dijo que iba a buscar a alguien y así lo hizo. Trajeron a 2 personas, la jefa de enfermeras y una coordinadora del hospital que trabajaba con pacientes en este tipo de situaciones. La coordinadora se llamaba Karen. Se sentó a mi lado y me dijo, he oído que has tenido una visita. Le dije que sí y me preguntó, ¿quieres contarme qué pasó? Se lo conté todo. Las mismas palabras que había usado mi madre. Las palabras exactas. El escupitajo. Karen me preguntó si quería denunciarlo. Le dije que sí. Ella me dijo que ya hay un agente de policía asignado a mi caso. Dado el arresto de mi padre, puedo tener a alguien aquí en 1 hora. Le dije que por favor. Mientras esperábamos, le pregunté a Karen si la habitación tenía cámaras de seguridad. Me dijo que el pasillo de afuera sí las tenía. En el registro se vería a mi madre entrando y saliendo, y la hora quedaría registrada. Le pedí que se asegurara de que eso se conservara. Me miró un instante. Entonces ella dijo que ya estaba pensando en el futuro. Le dije que había tenido 2 semanas inconsciente para pensar qué iba a hacer al despertar. Esto fue lo que hice. No todo a la vez. La recuperación no funciona así, y Grace me necesitaba cada día, de tal manera que ella era lo primero y todo lo demás venía después. Pero fue de forma gradual, poco a poco, durante los meses siguientes. El caso penal de mi padre ya estaba en marcha antes de que yo me involucrara. Retis, por lesiones corporales, con especial consideración a la vulnerabilidad de la víctima, que estaba embarazada y fue atacada en su propia casa por un familiar. Mi testimonio formó parte de la acusación y lo presté. Todo fue claro y sin rodeos. Me senté en el estrado de los testigos y describí lo que sucedió en mi cocina esa mañana. No miré a su mesa ni a mi madre, que estaba sentada en la galería. Simplemente dije la verdad, porque eso es lo que he estado haciendo desde que me desperté y no iba a cambiarlo ahora. Las cámaras de seguridad del pasillo del hospital mostraron a mi madre entrando en mi habitación. La marca de tiempo indicaba 15 días después de mi ingreso, un día después de que recuperara la conciencia. Una enfermera de la estación, al final del pasillo, había oído voces alteradas y lo anotó en el registro de la sala, porque eso es lo que hace el personal del hospital. Anotan todo, y esa entrada estaba allí con la fecha y la hora. Mi madre fue acusada por separado. Intimidación de testigos. Amenazas a un testigo en un proceso penal en curso. Karen vio el escupitajo y lo registró. Sus palabras fueron denunciadas de inmediato y se repitieron de forma consistente. El caso contra ella era, en cierto modo, más sencillo que el de mi padre, porque lo que había hecho y dicho había quedado por escrito en menos de 1 hora. Mi abogada, Rachel Okonkwo, recomendada por Karen y que resultó ser la persona idónea, también presentó una demanda civil por los gastos de la UCI neonatal de Grace y por la pérdida de ingresos durante mi recuperación. El tratamiento psicológico que recibí. El impacto a largo plazo en mi capacidad para trabajar y funcionar en los meses posteriores a todo lo sucedido. La cifra fue significativa. Rachel me explicó de qué se trataba, asentí y seguí adelante, porque en ese momento los números ya no eran lo que me preocupaba. Lo que me importaba era el mecanismo. Que hubiera consecuencias reales que no desaparecieran una vez finalizado el caso penal. Mi padre fue condenado. 7 años. El juez señaló que no había mostrado un arrepentimiento genuino, que había expresado pesar por la situación en lugar de por lo que realmente hizo.
Una distinción que probablemente su abogado le aconsejó evitar, pero que él hizo de todos modos. El juez también señaló la premeditación de conducir hasta mi casa esa mañana, la gravedad de la agresión contra una mujer embarazada que se encontraba en su propio hogar, y el hecho de que sus acciones provocaron un parto prematuro de emergencia con posibles consecuencias a largo plazo para un niño que no tuvo nada que ver con todo esto. 7 años. Probablemente saldrá en 4 o 5 años y se porta bien. Lo sé. Ya me he resignado a saberlo. Mi madre recibió una condena de 18 meses de prisión condicional, servicio comunitario y una orden de alejamiento que le prohíbe contactar conmigo, con Marcus y con Grace durante 10 años. Su abogado argumentó que actuaba bajo una profunda angustia tras la ruptura de su matrimonio. El juez reconoció la angustia y, aún así, la sentenció. Perdió la casa en el proceso civil. La casa conyugal, la casa de mi infancia, la casa donde me encontraron en la cocina, tuvo que ser vendida para pagar la indemnización. Ahora vive de alquiler. No sé dónde. No necesito saberlo. Grace aprendió a caminar en febrero. Lo hizo en la sala de estar, a 9 pasos de la mesa de centro donde estaba Marcus, agachado en el suelo con los brazos extendidos, y lo logró. Se sorprendió tanto de sí misma que se sentó inmediatamente y luego levantó la vista para comprobar si la habíamos visto. La habíamos visto. Llamé a Edmund Holloway 3 meses después de que todo terminara. Testificó en el caso de mi padre. Había visto a mi padre con Patricia. Tenía información relevante sobre la cronología de los hechos y se presentó voluntariamente. Nunca habíamos hablado directamente, solo a través de abogados. Lo llamé para darle las gracias y porque pensé que merecía saber que Grace estaba bien. Se quedó callado un momento al teléfono cuando le conté que Grace estaba aprendiendo a caminar. Luego dijo, me alegro. Dijo que lamentaba todo lo sucedido. Le dije que no tenía nada de qué disculparse. Dijo que lo sabía, pero que aún así lo lamentaba. Su divorcio se había finalizado. Parecía estar bien. No del todo bien. No creo que la palabra bien esté disponible para las personas durante el primer año después de algo así, pero sí para quienes se dedican a reconstruir sus vidas. Lo entendí. Mi padre calificó la aventura como un error. Esa palabra. En su declaración ante el tribunal dijo que había sido un error que se le había ido de las manos. 4 años, un error. Mi madre, en su declaración, dijo que había estado tratando de proteger a su familia cuando habló conmigo en el hospital. Proteger. Esa fue su palabra para referirse a escupirle en la cara a su hija mientras estaba conectada a un equipo de monitoreo 14 días después de haber sido golpeada hasta quedar inconsciente. El lenguaje también es muy útil para quienes lo necesitan. Lo que sé es esto. Vi a mi padre en el ascensor de un hotel y me quedé pensando en lo que sabía durante 3 meses, tratando de averiguar qué era lo correcto. Cuando Edmond me llamó, le dije la verdad porque se la merecía, ya que toda su vida se había construido sobre una mentira que alguien más había sembrado. Eso fue todo lo que hice. Le dije la verdad a alguien que la necesitaba. Mi padre me golpeó hasta dejarme inconsciente por ello. Mi madre me amenazó para que guardara silencio. Ninguno de los dos consiguió lo que quería. Lo que obtuvieron en cambio. Condena. Sentencia civil. Una casa del alma. Una orden de alejamiento que se mide en años. Cuando recibí gracia, 9 pasos a través de la sala de estar, sorprendida por ella misma, se sentó para comprobar que nos habíamos visto. Vi a la niña. Ahora lo veo todo.